Hola a todos a un nuevo capítulo de The Pricing Stupid. Bienvenidos a este coloquio, ¿no?, que hoy tendremos con Derek. Yo soy Juanjo Traver, para los que no me conozcáis. Y como he dicho, hoy está con nosotros Derek, que te voy a dar paso para que te presentes tú directamente, brevemente. Genial. Genial, muchas gracias, Juanjo, y encantado de estar aquí en el podcast con todos vosotros. Yo soy Derek, soy CEO de Parallel, y bueno, básicamente en Parallel, para poneros un poco de contexto, lo que hacemos es una plataforma no-code para automatizar procesos legales y de compliance. Actualmente estamos muy enfocados en todo lo que es el proceso de prevención de blanqueo de capitales, o como muchos de vosotros conoceréis, tema de KYC y KYB. Ujú. Y básicamente somos un SaaS B2B. Muy bien. A ver, vamos a destripar esto un poco, pero no vamos a destriparlo ahora, ¿no? Como siempre hago, vamos a intentar ver al principio qué erais, ¿no? Vale. Y a partir de ahí ya llegaremos al presente, ¿no? Que es este resumen que has hecho. Y siempre con ese eje de fondo que es el modelo de negocio y la estrategia de precios, ¿vale? Entonces vamos a dar un pasito atrás, Derek, vamos Venga. a ir a los orígenes, cómo nacéis y cuál es el modelo de negocio del nacimiento. Vale. Pues Parallel nace básicamente de un pain personal. Creo que contigo, Juanjo, alguna vez lo hemos comentado, pero yo antes era fiscalista, era abogado. Estuve muchos años ejerciendo en Cuatro Casas, más de 7 años ejerciendo, y llegó un punto ¿no? Que dije, oye, ¿por qué, ¿no? Después de estar tantos años ejerciendo y ya, ¿no? Con toda la carrera que ya detrás, ¿no? ¿Por qué estoy persiguiendo cada día a mis clientes para recopilar documentos, ¿no? y información para hacerles la renta, la declaración del impuesto sobre sociedades y otros proyectos, ¿no? Y esa fue, ¿no? En ese momento, pues, se me metió, digamos, el bicho en la cabeza, esa idea, y entonces empecé a darle vueltas. Y básicamente la reflexión fue que a día de hoy, o en su momento, ¿no? En ese momento, con un poquito de tecnología, pensando mucho en lo que era la experiencia de usuario, etcétera, podíamos conseguir solucionar ese problema, ¿no? O sea, no sé si era muy ingenuo o no, pero digamos que en ese momento pensé, oye, pues aquí podemos hacer algo. Y de ahí nace Parallel, ¿no? Básicamente nacimos como una herramienta para ayudar a recopilar información. Información, he entendido esto como datos y documentos. Entonces, éramos como, en el momento de nacer, un cobrador del FRAC de documentos. De documentos, sí, me acuerdo porque justo nos conocimos en vuestros orígenes, ¿no? Lo comentábamos antes off the record. Yo, como lo entendí yo en aquella época, por Ujú. utilizar este paralelismo, muchos conocerán Typeform. Entonces era como un Typeform especializado, ¿no? En esta recolección de documentos, porque Typeform está más pensado para preguntas concretas y a lo mejor relativamente sencillas, y vosotros, sabiendo que los flujos a veces no son tan sencillos y son muy largos y se quedan como a mitad y de repente un tío se llega a una pregunta y ese no la puede resolver, entonces tiene que volver a ella al cabo de un día, ¿no? Y hacíais ahí esos reminders y tal. Exacto. Y con este producto, ¿qué hacéis con el modelo de negocio? ¿Qué decís? ¿Qué decidís hacer alrededor del modelo? Mira, en ese momento, bueno, pasaron muchas cosas. O sea, cuando salimos de partida, ¿no? Con esa idea, básicamente estuvimos un año dando vueltas, entre desarrollando y dando vueltas. También algo a tener en cuenta es que tenemos un cliente muy complicado. O sea, son abogados, ya los que trabajáis con abogados lo sabréis, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, no? Para sacar un MVP o algo que puedan trastear, ¿no? Fue complicado también. Eh, entonces, ahí básicamente, a partir de esa idea, lo que hicimos es construir un motor, ¿no? Que te permitiera crear estos procesos que comentas, porque sabíamos que cada abogado decía, oye, yo es que necesito un formulario, pero para mi plantilla, para mi checklist, para lo que sea, ¿no? O sea, y ese era un punto crítico. Es muy difícil que a un abogado le vendas algo estándar. Entonces, salimos al mercado y a nivel de pricing, ¿qué dijimos? Dijimos,
como un SaaS tradicional, ¿no? O sea, de lo Ujú. que conocíamos en ese momento, pues basado en el número de usuarios que tuviera el despacho, ¿no? Y entonces ni recuerdo la cifra, ¿no? Esa versión 0, versión 1, ¿no? De pricing fue pues 30-40 € por usuario. Pero aún así estuvimos mucho tiempo sin conseguir vender, ¿no? Eso no funcionó. Por muchos temas, ¿no? Um, Era tarifa única, ¿no? Tanto el usuario y ya está, ¿no? Algo sí, muy sencillo. en el momento inicial fue así. ¿Qué ocurre? En ese momento, pues, tú piensas, bueno, es que hago un SaaS y un SaaS es una suscripción, pues voy por usuario, pero no funcionaba porque el producto estaba en pañales, Ujú. literalmente, ¿no? Y la percepción de valor que tenía ¿no? nuestro usuario no era suficiente como para justificar ¿no? un gasto mensual de 30-40 €. Entonces, ahí fue, bueno, un primer, ¿no? Golpe de realidad, ¿no? Sí. No es suficiente. Perdona que te interrumpa aquí, Derek, pero es interesante porque muchas veces en el principio nos obsesionamos a veces en el price point, ¿no? En el 30, 20, 40. No, es que no es un problema de precio, es un problema de que no te van a pagar, ¿no? Has Exacto. errado en el producto o has errado en el modelo y no es un tema de precio. La gente se olvida a veces que el precio no es una línea así que, ¿no? La típica, siempre Sí, pongo el ejemplo, ¿no? Una curva de demanda que se estudia en la carrera de económicas y tal. No, a veces es que no hay demanda exacto. a ningún precio, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, eso es un factor importante, ¿no? Pero a la vez, ¿qué ocurría, no? Queríamos tener o sea, hay la estrategia, ¿no? Esta común, ¿no? De compañías que hacen mucho PLG ¿no? Que está muy de moda, que te dicen, no, capta a todos los usuarios que puedas gratis y Ujú. luego ya monetizarás. Pero yo creo que en el mundo del B2B es diferente. En el B2B tienes que validar lo antes posible tu propuesta de valor. O sea, Que quieren pagar. exacto. Perdona por, Sí, por, por aclarar el concepto que has utilizado de PLG, es Product-Led Growth, ¿no? Que el correcto. producto empuja el crecimiento de la compañía y normalmente para hacer eso empiezas con algo gratis o muy, muy barato. Sí. Pero estoy de acuerdo contigo que en el B2B esto es complicado. Sigue, sigue. Esto es complicado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En algún podcast o con Jackie también lo hemos comentado muchas veces, claro, tienen un modelo muy diferente. Ellos tienen un modelo muy de autoservicio, ¿no? De self-service y ahí pues puedes empezar a probar y tienen un producto que aparte de ya más años y con más inversión, ¿no? Pues sí que te permite recorrer ese camino. Pero en nuestro caso teníamos claro que era un poco más difícil con este perfil de usuario, ¿no? Am, bueno, aquí lo que ocurrió es que conseguimos cerrar un primer cliente, no fue ni por número de asientos ni nada, conseguimos ¿no? Que empezaran a usarlo de verdad y dijimos, oye, pues 100 € al mes, ni que sea. Que eso en ese momento era muy importante. Aunque no fuera el precio que establecimos, pues nos pagaban y segundo, que realmente lo utilizaban, ¿no? Um, que esto, ya te digo, creo que es lo más crítico. ¿Qué ocurrió a partir de ahí? Nos anclamos a ese caso de uso, ¿no? Para tratar de entender, iterar el producto, tal. Entonces empezamos a buscar, ¿no? Otros casos de uso que pudiéramos ir cerrando muy parecidos, ¿no? Y llegó un momento que aterrizamos en el mundo de las gestorías, que conocerás bien también. Sí. Um, ¿qué ocurre ahí, ¿no? En el mundo de las gestorías. En el mundo de las gestorías, lo que ocurre es que ellos realmente tienen un margen muy pequeño. O sea, tienen mucho volumen, pero lo que cobran a su cliente es muy poco. O sea, por presentarte una declaración, pues a lo mejor, me lo invento, 30, 40, 50 €. No sé exactamente. Pero claro, para hacer eso detrás tiene un equipo de profesionales que no son baratos. O sea, y aunque le pongas algo de tecnología, vas a necesitar mantener todavía a esa gente, ¿no? Entonces ahí, ¿qué ocurrió? Dijimos, bueno, nos interesa el uso, nos interesa que alguien utilice Parallel, ¿no? Y así tener mucho feedback para iterar, y entonces cambiamos el pricing. Ahí hicimos un modelo transaccional. 100% transaccional, paquetizando un poquito, porque, bueno, te encuentras con muchos problemas, ¿no? Si le dices puramente transaccional de pago por uso,
es, ostras, tengo que desarrollar todo el sistema de, ¿no? De contabilizar cuánto has usado para facturarte, o lo hago manual, pero si lo haces manual es muy difícil. ¿Qué pasa si son pruebas? ¿Qué pasa si tal? Esa parte es difícil de controlar. Pero bueno, dijimos, mira, vamos a probarlo y lo paquetizamos un poquito, ¿no? Y dijimos, vale, en lugar de pago por uso puro, lo SaaSificamos, ¿no? Lo convertimos Ujú. en recurrente. Y dijimos, pues te vendemos un paquete de 100 transacciones al mes, ¿no? De 100 peticiones que llamamos en ese momento. Y con eso crecimos una temporada. O sea, nos sirvió para validar el producto y avanzar un poquito. ¿Qué era una petición concretamente en el modelo? ¿Era un Mm. flujo completado? Explica un poquito el concepto. Sí, para nosotros una petición o una transacción dentro de la plataforma básicamente eh, es un formulario al final. O sea, Ujú. no un formulario en el sentido de lo que diseñas y tal, porque eso es una plantilla que ahí no te interesa cobrar, porque ahí pues pueden crearse lo que quieran, pero es, digamos, cada vez que tú envías un formulario a un cliente. Eso es una petición de información, Aunque no lo complete, o aunque no tenía lo que complete. completarlo. No, aunque no lo complete. También estuvimos valorando esto que comentas, ¿no? De, ¿lo hacemos por éxito o no? Porque hay algunos sectores que sí que trabajan a éxito en este tipo de cosas, ¿no? Por otros tipos de tecnología que tienen. Pues, por ejemplo, el sector de recobros, ¿no? Y otros, pues, Ujú. muchas veces te piden ir a éxito. En este caso, no, para nosotros era, oye, no, yo pongo la tecnología, nosotros vendemos tecnología, entonces esto va por uso. Cada Sí, vez que tú al lanzas final, un producto. Typeform, que es un poco un buen ejemplo para esto también, tampoco lo hace por completar el formulario, ¿no? Tú tienes, Exacto. creo que funciona así, si no me equivoco, ¿no? Tiene un límite de, De de, respuestas que de llaman, creo que. Sí. respuestas, ¿no? Pero tampoco tiene que acabar, ¿no? Si abandonan realmente la cuenta, ahora no me acuerdo, porque claro, si abandonan rellenando ese formulario, no sé si ellos Hmm. ahora no No, aquí recuerdo. no tengo claro si lo computan o no. Sí que es cierto, o sea, aquí depende de si graban el progreso o no, ¿no? Por ejemplo, Tally, que es también un formulario, ¿no? Seguramente compite más directamente con Typeform, sí que tiene una funcionalidad que te permite, ¿no? O sea, guardar, ¿no? El progreso y que luego puedan continuar. Em, pero en el caso de Tally, ellos están maximizando el uso. Entonces te cobran una pequeña, ¿no? Vosotros entiendo que lo hicisteis así, ¿por qué? ¿Por un tema de complejidad técnica? Porque hemos pasado un poco de puntillas, pero lo has dicho muy Sí. bien, ¿no? Cuando te vas a modelos transaccionales donde tienes que medir el uso, se complica muchísimo la operativa de back office, ¿no? La operativa que hay detrás para controlarlo, para luego emitir las facturas, los cobros, etcétera, ¿no? Que esto ya ha salido en otros capítulos, la complejidad de este tipo de modelos. Eh, ¿qué fue porque claro, un poco la teoría te dice, si tú alineas el éxito de tu cliente con el producto, ¿no? Que el éxito del cliente sería que recibir esa información. Si no se completa el flujo, no la ha recibido, no ha tenido un éxito esa petición, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo que optaseis por una fórmula a la otra? A ver, básicamente, o sea, nos lo planteamos mucho, ¿no? Básicamente no podíamos depender de, digamos, al nivel nuestro de revenue, de lo que, de las manos del cliente, ¿no? Porque no Ya, sabes, o sea, no tienes tanto poder de decisión o de control sobre su proceso. O sea, si dependiera del ya. éxito, claro, te cobraría más, pero ya te digo, Ujú. si dependiera de mis manos, me aseguraría de que el proceso para el cliente final fuera súper sencillo. Cosa Ya, que no es fácil asegurarse, porque en los procesos de tu cliente final seguramente haya más pasos más allá de lo que hace tu propio producto. ¿Sabes? ya te entiendo. Y ¿lo recibieron bien? Has comentado que empezasteis a crecer. Hmm. Explícanos un poquito esta adopción, ¿no? Por parte Sí, de los clientes. ahí, claro, ahí lo reciben bien, sobre todo los sectores que estábamos atacando en ese momento, porque básicamente es, bueno, no es muy caro, ¿no?
no es muy caro. No era barato, o sea, estamos hablando de euro, 2 euros la transacción, cosa que bueno, es caro según cómo se mire, ¿no? Según cómo se Um, mire, claro. Según cómo se Si has mire, ¿no? has Sí, ahorrado 15 minutos de tiempo, es barato. Si has ahorrado claro, 2 minutos de tiempo, empieza a sí. ser más delicado. Y entraremos en esto, ¿no? O sea, según cómo se mire. Pero era más fácil para ellos, ¿no? El decir, oye, pues Ujú. no me supone un coste muy elevado. Lo que ocurre es que en ese momento empiezas a escalar. El hecho de ir con este modelo de pricing te abre muchas discusiones de, oye, pero entonces, ¿cuánto necesito? Ostras, pues voy a consultar Correcto. internamente, reviso, pues históricamente, cuántos procesos hemos llevado a cabo. Tengo que hacer una previsión o una proyección futura de cuánto voy a hacer. Entonces, hace que tu ciclo de venta se alargue mucho. Ajá. Entiendo que esto es algo que ha salido muchas veces, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, es un problema, ¿no? que ocurre. Y en parte por eso también lo paquetizas o, bueno, intentas llegar a otras, ¿no? A otras soluciones. Pero en el interim, cuando estábamos haciendo la reflexión, ¿no? También un poco de este modelo de pricing, algo que nos surgió es que empezamos a entrar en otros casos de uso donde había muy pocas transacciones, ponle que al mes tienes 5 o 10, pero tenía un valor muy elevado para tu cliente. Muy, 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 muy elevado. Entonces, ostras, yo a este cliente le voy a cobrar, no sé, 20 euros, 30 euros por todo el valor que le estoy capturando, ¿no? Que le estoy ayudando a generar. Entonces, eso nos hizo, la verdad es que fue un trabajo complicado. O sea, en este caso es más estratégico que de datos, ¿no? Porque Ujú. tienes que decidir hacia dónde vas. Y no fue sencillo. Ahí empezamos a iterar y yo creo que ya esto fue una decisión de hace año y medio, casi 2 años, ¿no? ¿Y Um, por qué era? ¿No eran gestorías este tipo de cliente que le aportabas tanto valor por una petición? no, ¿Qué tipo porque de cliente aquí era? empezamos a entrar en real estate. Ujú. Claro, Ah, era un piso, la venta de un piso, la claro, venta de un piso, el una vivienda. alquiler, claro, imagínate, le ayudas a cerrar una operación de, por poner algo, 300.000 euros, Claro. se lo has hecho súper, súper fácil, proceso, y dices, bueno, ya lo he hecho todo y me ha costado solo 2 euros. Y dices, ostras, Ya, ya. tú tienes un margen Claro, ahí se ha llevado increíble, seis ¿sabes? mil euros a lo mejor. Claro, ¿no? Y solo estás capturando esa pequeña parte ¿no? del margen. Entonces eso nos hizo pensar mucho. Um, no, un poco, o sea, no recuerdo exactamente cómo fueron las distintas, el proceso, ¿no? de reflexión para llegar al modelo actual, pero básicamente lo que hicimos fue una combinación. O sea, hicimos mucho benchmark también de otros SaaS, cómo funcionaba, o sea, no sé, miramos desde pues los grandes, ¿no? Los CRMs o formularios o otro tipo, y una conclusión a la que llegamos es que es un mix de varios componentes, ¿no? Y en un SaaS B2B parecido al nuestro, en el mercado, lo que veíamos era, tú tenías primero uh, un primer elemento que era el volumen, ¿no? De transacciones que puedes gestionar, llámalo transacciones, registros, lo que sea, por ejemplo, por poner un CRM, ¿no? Pues 1.000 contactos, 10.000 contactos, lo que sea, porque eso de alguna manera te ayuda a crear ciertos límites, ¿no? Para decir, oye, pues si has conseguido crear tantos es que te genera mucho valor y si necesitas Correcto. más es que te está generando mucho valor. Esto fue un elemento. El segundo elemento es usuarios, esto también es claro. Claro, si yo tengo pocos usuarios, pues bueno, no hay ningún problema, pero a lo mejor tengo pocas transacciones de mucho valor, pero muchísimos usuarios que en su conjunto suman 100 transacciones al mes. Ostras, yo a este no le puedo cobrar lo mismo, ¿no? O sea, solo por ese paquete de transacciones, ¿no? Y el tercer elemento, pues, son las funcionalidades de producto. Esto también sé que ha salido, ¿no? En otros podcasts, pues al final, el que te va a pagar por un single sign-on
es porque tiene, ¿no?, otras necesidades, ya sea de seguridad, de gestión de usuarios, de lo que sea, y solo por eso tiene mayor disposición a pagar, ¿no? Tiene más implicaciones generalmente. Si tienes que hacer ese SEO, normalmente pues le tienes que acompañar en la implementación, despliegue y otras cosas. Entonces, claro, eso también justifica, o sea, un ticket más elevado justifica que tú puedas poner recursos para tener a alguien de Customer Success, ¿no? Entonces, llegado a este punto, básicamente, viendo que habían esas tres variables, lo que hicimos fue, pues, creamos planes en base a estas tres variables, ¿no? Eh, y ese es el modelo en el que estamos actualmente. Y realmente es el que Déjame funciona. hacer aquí, perdona, a ver, porque es súper interesante lo que acabas de contar y luego ya explicas el modelo actual, ¿vale? Pero creo que Ujú. has dicho cosas súper chulas como para que reflexionemos alrededor de ellas, ¿no? Cuando construimos muchas veces el modelo, es súper importante tener esa visión de todas las variables que pueden afectar al mismo. Y estas tres que has dicho son súper generales, ¿no? Quiero que en muchísimo producto software, por lo menos, a lo mejor en un servicio, una consultoría, no tiene estos diferentes ejes, ¿no? Pero en software en general están, ¿no? Usuarios, ¿no? Porque al final el número de usuarios hace que haya interrelaciones entre varias personas y las interrelaciones siempre son complicadas, siempre son complicadas. Es como los grupos de amigos, ¿no? Cuando más grande el grupo, más complicado se hace todo porque surgen cosas, ¿no? Y Ujú. entonces el número de usuarios ha sido una variable que se ha utilizado, no sé si fue Salesforce, ¿no? El precursor de cobrar por licencias de usuarios y tal, pero es algo que se utiliza muchísimo, el número de usuarios. Cuantos más usuarios es que es más compleja la organización, por lo que más valor entregas gestionando esa coordinación entre usuarios. Luego está la otra variable que has dicho, que muchas veces la gente se olvida, que es introducir un elemento como transaccional, un elemento que normalmente va muy alineado con el valor que extrae el cliente, ¿no? En vuestro caso, Ujú. pues el número de peticiones, número de formularios, que en otros casos son número de contactos en los CRM, es número de yo qué sé, transferencias en un banco, lo que sea, algo que cuantos más hay en el producto, más se generan, más valor está recibiendo el cliente y esta sí que la utiliza muchísima gente. Y Sí. luego están las funcionalidades, ¿no? La mayoría de gente solo piensa en funcionalidad. Y Claro. luego hay que buscar, ¿no? Estas dos otras patas, que a veces son más de tres, ¿no? Pero Sí. es que me ha gustado la reflexión que has hecho porque creo que la gente muchas veces se queda solo con la pata de la funcionalidad y la pata de la funcionalidad a veces no es suficiente para enriquecer el modelo, ¿no? Sí. Y ahora cuéntanos cómo mezclasteis todo esto para llegar Sí. al modelo. Sí. No, y esto que comentas, ¿no? Antes es importante porque es un combo, ¿no? Y aún así, aunque lo veas en las tablas de precios ¿no?, de todos los productos, tal, necesitas pasar por el proceso mental, ¿no? Y entenderlo tú mismo. Porque cada producto tiene sus Sí. componentes de valor, ¿no? Y en nuestro caso, o sea, el cómo llegamos allí, básicamente, ¿no?, a este modelo final. Bueno, de hecho, hay una pequeña iteración más, pero luego os puedo contar. Um, claro, en nuestro caso probamos primero con usuarios, no funcionó, pero sabíamos que por usuario genera valor. Luego nos fuimos al modelo transaccional. Funcionaba, pero sabíamos que no capturamos todo el valor posible. Y entonces, claro, nos faltaba un elemento. Um, y entonces, cuando hicimos la combinación de estos dos elementos, dijimos, ostras, vale, pero estas dos cosas no me acaban de justificar que en algunos casos realmente ¿no?, pueda cobrar un ticket grande y que me justifique luego tener a alguien de sales, a alguien de Customer Success, etcétera. Y entonces ahí fue cuando dijimos, ostras, pero es que tenemos las funcionalidades. Claro, yo no voy a dedicar desarrollo a una funcionalidad que van a usar unos pocos o van a usar unas compañías que son más grandes o más pequeñas, ¿no? Al final es cómo distribuyo yo el coste de desarrollo, ¿no?, de algo que saco entre mi base de clientes, ¿no? Claro, una funcionalidad
que sea muy básica y que sirve a todo el mundo, lo puedes incluir como en un plan más básico, ¿no? Y ya está, porque lo usa todo el mundo. Pero integraciones muy específicas o temas single sign-on, sabes que no va a haber tanta gente que te lo va a activar, ¿no? Entonces, algo tiene que justificar. Entonces, esto es lo que se mueve a un plan enterprise o un plan, ¿no? De estos más arriba. Entonces, ese fue un poco el proceso yo diría que de decisión, ¿no? Perdona que te haga aquí un inciso, Derek, Sí. porque no llegamos al modelo, pero es que esto que has dicho también creo que merece un ping aquí, un pequeño comentario, porque cuando en funcionalidad dices, es que esta funcionalidad puede ser valorada por este tipo de cliente, ¿no? Como el single Uh-huh. sign-on. Aquí a veces hay que reflexionar también con si ese tipo de cliente, por más que esa funcionalidad le va a gustar, ¿cuánto va a querer pagar? Es decir, no es Uh-huh. lo mismo hacer una funcionalidad, un algo que se alinea muy bien con una empresa grande que tiene más poder adquisitivo, que Uh-huh. desarrollar una funcionalidad que a lo mejor funciona muy bien para un grupo de clientes concreto, pero es que no Correcto. tienen pasta, ¿no? Entonces, ahí lo ideal siempre es, vale, yo construyo funcionalidad de valor para quien más willingness to pay, ¿no? Esa predisposición a pagar tiene. Porque Uh-huh. si no, acabas construyendo funcionalidades que sí aprecian un tipo de clientes que no las pueden pagar a veces, ¿no? Entonces, esto nos tiene siempre que guiar. Sí, ahí hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Y es muy difícil. O sea, experimentas, ¿no? Constantemente y incluso una vez tienes los planes, que tengas los planes definidos y encajen, ¿no? A nivel de, digamos, a tu cliente. Luego también hay elementos como, por ejemplo, no cobras lo mismo en España que fuera de España. Uh -huh. Que sobre los mismos planes luego puedes jugar también un poco, ¿no? Pues yo diría que por país tenemos un descuento importante, ¿no? En lo que puedes llegar a cobrar. Entonces, bueno, ese es otro elemento a tener en cuenta, ¿no? ¿no? También en línea con esto último que comentabas, hay un elemento nuevo que hemos añadido recientemente, que es, vale, yo tengo segmentos de clientes que aprecian ciertas funcionalidades o que van a usar ciertas funcionalidades, pero solo les da valor a ellos. Y ya no solo le da valor, sino que le da mucho valor. Entonces ahí es donde introducimos, ¿no? El elemento de los add-ons. Uh -huh. Muy bien. Um, ¿no? Por ejemplo, en procesos en nuestro caso, ¿no? De KYC y tal, pues, oye, si yo me dedico a este tipo de procesos y necesito hacer chequeos contralistados, pero lo quiero automatizar, pues, oye, ahí tenemos un add-on para hacer eso, ¿no? ¿Qué sería Um, esto, perdona, lo del chequeo contra listados, por entenderlo? Porque lo has mencionado al principio de la conversación, lo del KYC, Sí, o sea, y no sé lo que hacéis. sí. Básicamente, o sea, ¿qué es el KYC, no? Al final, la regulación de prevención de blanqueo de capitales lo que trata de hacer es lo que se llaman los sujetos obligados, o sea, algunas empresas, ¿no? Que están en sectores donde hay mayor riesgo de que alguien, ¿no? Introduzca dinero, ¿no? Dinero negro, o sea, que lo ha Uh -huh. obtenido ilícitamente, de tráfico de armas, o cualquier actividad ilícita, ¿no? De fraude y tal, lo introduzca en circulación y se blanquee ese dinero, ¿no? Entonces, para prevenir esto, esta normativa lo que hace es obligar a estos sujetos obligados, valga la redundancia, a solicitar mucha información para identificar quién es esa persona, conocer su actividad y de dónde provienen los fondos que está introduciendo. O sea, Esto lo hacen los bancos normalmente, lo ¿no? hacen los bancos, pero hay más sectores, ¿no? Ahí Sí, pero lo bueno, tienen que hacer. mayoritariamente Sí, conocemos todos a los bancos. exacto. Los bancos cuando te piden DNI, te piden nóminas, Uh -huh. etcétera, es por Sí. esto, básicamente. ¿Qué ocurre? Además de pedirte esa información, hay una parte que te obliga la normativa a hacer, que es, muy bien, una vez tienes identificado a la persona, busca si esta persona aparece en algunos listados públicos de sanciones, que se llaman sanciones financieras, porque tiene un vínculo, lo invento, con Rusia Sí. y con alguien en concreto que trafica armas. Esto por un lado, y por otro, si es un político o alguien cercano a un político. ¿Por qué? Porque es un tipo de persona con una mayor exposición, ¿no? a ese tipo de riesgos. Pues básicamente es esto, ¿no? Eh,
¿qué ocurre? En estos casos, cuando tú tienes que hacer esa tarea, ¿no? De ver si el cliente que te ha entrado aparece en estos listados, claro, son públicos, pero tú lo que tendrías que hacer es entrar en cada uno de los países, ¿no? Y organismos reguladores a buscar en los listados, comprobar si están o no, en todos y cada uno de ellos, y esto tanto para sanciones, luego como para tema de políticos. Entonces, acaba siendo una tarea de N por M ¿no? por bastantes factores, ¿no? Porque es todos los países, Entonces, es mucho trabajo. Y entonces, claro, ¿no? Hay muchas compañías pues, que se dedican a esto, como nosotros, que te ayudan a automatizar este proceso. O sea, Entonces, en básicamente, el flujo, por entenderlo, en el flujo, imaginamos, el banco quiere recopilar la información para un préstamo y entonces le vais con vuestro producto, va pidiendo la información y hay un punto en el que hace este chequeo, ¿no? sí. Este chequeo de manera automática sin que tengan que hacerlo manual, ¿no? Es eso. Exacto. Claro. Y esto es una tarea que es, en el fondo, o sea, es de bajo valor para el profesional, pero el hecho de que tú se lo soluciones le da mucho valor, ¿no? En lugar de tener, ¿no? Una persona ahí que te cuesta, coste empresa, 40, 50, ¿no? Por el tipo de profesional que tienes, pues se lo automatizas y poniendo tecnología cuesta mucho menos, ¿no? Entonces, Eh, claro, aquí se ve claramente, da mucho valor, pero es para un segmento muy específico, es solo claro, para y los eso es un profesionales. add-on. Y eso es lo que habéis hecho como concepto de add-on para poder atacar a esos nichos concretos con estas funcionalidades. Muy bien. Exacto. Entonces ahí Y entonces, capturas valor. ¿y cómo ha quedado más o menos la matriz de precios actualmente? Actualmente es lo que decíamos, tenemos 3 planes con un precio importante, o sea, empezamos a partir de los 6.000 euros, el plan más básico, 6.000 euros al año. Y luego add-ons cada uno va por su precio. Y aquí yo te diría que estamos todavía tratando de encontrar, ¿no? Exactamente cuál es el precio ideal, pero sí que es cierto que estamos muy cerca, porque el cliente no se asusta. Si algún experimento que hemos probado de subirlo un poco ya es, uff, tengo que pensarlo, tengo que tal. Entonces, estamos en un pricing point interesante que nos permite también, oye, pues que necesitas acabar de cerrar y el precio no encaja, puedes hacer un descuento, ¿no? El elemento descuento también te permite muchas veces, ¿no? Acabar de cerrar. Entonces tenemos esto, los 3 planes y luego los add-ons que van aparte. Pero, ¿y los planes, cómo se mezclan con lo que habías comentado anteriormente de usuarios, número de peticiones, etcétera? ¿Tienen relaciones con Sí, todos estos elementos? sí, o sea, de hecho creo que está publicado en la web los planes. Los precios no, pero los planes sí. Básicamente, imaginamos, en el plan Starter, pues tienes 2.500 transacciones al año, 15 Ujú. usuarios, si no me equivoco, y las funcionalidades core de la plataforma. Cuando te vas al siguiente plan de el nombre que sea, pues creo que son 5.000 transacciones al año, hasta ahí nos vamos ya hasta 50 usuarios, creo, y, y funciones adicionales, ¿no? Desde pues, gestión avanzada de usuarios, temas de branding, que también es algo, ¿no? Por lo que mucha gente está dispuesta a pagar, y otros elementos. Y luego el tercero creo que es más o menos el doble Ujú. en todos los elementos y más, ¿no? Sí, entonces, al final habéis aterrizado en un modelo, si lo he entendido bien, que si tú superas el número de usuarios o el número de transacciones, estás obligado a subir al plan siguiente. No es que se cobre Correcto. un extra por ese exceso, ¿no? Correcto. Sí. Esto Porque lo que simplifica. sí, esto simplifica, no, y esto tiene dos cosas. Sí, sí, sí. Simplifica operativa, que esto es súper importante. O sea, para cualquiera que esté empezando un negocio, si tienes que jugar en pricing y modelar, ya sea desarrollo interno o con cualquier plataforma, cuando tienes multivariables es muy complejo. Es muy Entonces, en complicado. verdad, los planes te simplifican. Y eso es un poco la gracia, ¿no? Y a la vez, si has conseguido validar cuáles son estos elementos donde capturas valor, claro, en el momento que
alguien nos viene y dice, no, es que necesitamos un usuario más porque vamos a pasar a ser 16, 17, tal. Dices, eso es que a lo mejor no has llegado a tu tope de transacciones, pero estás generando mucho valor porque todos están colaborando, un poco lo que decías Claro, antes. efectivamente, ¿no? Que hay dos cosas, ambas generan valor, pero hay un tipo de cliente que obtiene más valor que una y otro obtiene más valor que la otra. No, no, está guay porque lo contabas al principio, ¿no? Algunos de repente casi no tenían usuarios y hacían muchas transacciones y otros tenían muchos usuarios y no hacían transacciones. Y lo que me ha sorprendido un poco es por estos pricing points, entiendo que ya no os habéis ido del sector gestorías, cambiasteis completamente de prototipo de cliente y a dónde vais, ¿no? ¿A qué caso de uso, qué tipo de cliente estáis yendo? Nos hemos ido de gestorías más tradicionales, te diría. Tenemos clientes que son gestorías más modernas y sí que le ven el valor a invertir, pero no lo atacamos proactivamente. Vale, esto es importante. O sea, el saber dónde pones los esfuerzos a nivel comercial. ¿Hacia dónde estamos yendo? O sea, un poco lo que decía al principio. Estamos poniendo todo el foco en temas de KYC, procesos de prevención de blanqueo de capitales. Es un mercado que en el mundo, o sea, bueno, puedo entrar un poco más en detalle, pero KYC no solo es KYC, se puede subdividir entre lo que es el KYC a personas físicas y el KYC a compañías, ¿no? O incluso Ujú, lo que son los high net worth individuals, ¿no? Gente con mucha pasta. ¿Por ujú, qué podemos dividirlo así? Porque cuando tú te vas a una persona física, muchas veces con un DNI es suficiente. Pero cuando te vas a una empresa o te vas a alguien con un patrimonio elevado, tienes que pedirle mucha documentación para justificar, ¿no? Un poco lo que decíamos. Los fondos. Claro, si alguien tiene 100 millones en el banco, no me sirve con que me pase una nómina. Yo quiero saber de dónde han venido esos 100 millones, porque no creo que con una nómina hayas obtenido esos 100 millones. ¿No? Entonces ahí tienes que rascar y pedir mucha más documentación. Esto es un poco la Es diferencia. curioso, ¿no? Pero por lo que dices, una funcionalidad ha acabado casi, ¿no? Dirigiéndoos hacia un prototipo de cliente, ¿no? Porque es la que es la leader feature, ¿no? Que se llama a veces, ¿no? La funcionalidad de estrella, que es la que a veces mueve la aguja para que te compren, ¿no? Y te acaba determinando casi el caso de uso estrella y un prototipo de cliente que no era el de la gestoría, como al principio, porque no necesitan esto del KYC. No es así, ¿no? Si lo he entendido bien. Sí, sí, es totalmente. O sea, y hay una, o sea, esa feature es la estrella, ¿no? Que te lleva allí, pero a la vez, cuando te lleva hacia allí, algo que te das cuenta, ¿no? En go-to-market y producto es que cuando te lleva hacia un lado, nunca es suficiente. O sea, normalmente cuando tú tratas de solucionar un proceso, ¿no? Dentro de una compañía, hay muchos más elementos involucrados, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, empiezas a incluir o a desarrollar otra serie de funcionalidades y a incluirlo en tu propuesta de valor, ¿no? Para que Claro, realmente... porque te está definiendo, te está acercando a ese prototipo de cliente que, vale, te acerca eso en concreto, pero luego hay una casuística alrededor de ese prototipo de cliente que lógicamente es la que te va a generar esa guía hacia la que avanzar, sobre todo a nivel de go-to-market y de producto. Esto es algo que pasa muchas veces sin que nos demos cuenta, ¿no? Y a mí siempre me gusta reflexionar que al principio de la creación de la compañía tenemos que buscar esto, tenemos que Sí. buscar esta North Star, ¿no? Esta a veces es casi, en Declarando nos pasó algo parecido al principio, ¿no? Nosotros entendimos que lo que resonaba sobre todo en nuestros clientes Ujú. era la parte de la propuesta de valor relacionada con el ahorro fiscal, ¿no? Lo que llegaban a ahorrar, ¿no? Y nos dimos cuenta muy pronto y al final, alrededor de esta propuesta, acabamos construyendo producto alrededor de esta propuesta. Por eso hay que buscar esa North Star y cuando la encuentras es que todo va alrededor de eso. Sí. No, pero está bien, o sea, y tiene mucho sentido, ¿no? Sí que es cierto, no sé ahí si porque somos primera vez fundadores y tal, que igual nos costó un poco más, también es complicado porque imagino que en Declarando
podéis tener un volumen de conversaciones mucho más elevado en menor tiempo. En mundo B2B, Sí, ¿no? Cuando te es mueves más complicado. es un poco más complicado hasta que ves el patrón, ¿no? Y eso es Sí, algo que nos costó. Pero bueno, una vez lo ves, te reflexionas y dices, es que todas las conversaciones que he tenido me llevan hacia el mismo sitio. correcto. Sí, es la dificultad del B2B cuando vas a una empresa un poco más grande. Nosotros, efectivamente, teníamos la ventaja que tiene ventajas y desventajas, ¿no? Cuando tienes mucho volumen de clientes, puedes iterar más rápido y entender más rápido a tu cliente, pero claro, los tickets normalmente suelen ser más bajos, ¿no? Lo que puedes cobrar en nuestro caso, a un Un freelance, a un autónomo, sí. autónomo, en comparación, ya me gustaría a mí poder cobrar 6.000 euros al año a un autónomo, ¿no? Pero no es viable, ¿no? Entonces, están los pros y los contras, ¿no? Que mucha gente cuando reflexiona al principio de todo sobre hacia dónde ir, esto lo tienen que tener muy en cuenta, ¿no? Que cada prototipo de cliente, el B2B grande no es lo mismo que el B2B pequeño y hay unos pros y unos cons que te van a mover el producto, te van a mover el go-to-market y es que son mundos diferentes. Sí. Y luego hay una complejidad añadida en nuestro caso, que es que, o sea, nacimos siendo horizontales porque nos centramos mucho en un pain concreto y queríamos crear Ujú. una herramienta que solucionara el pain, pero para todo, o sea, todo el mundo. Sí, sí, sí. Am, ¿no? El aprendizaje nos ha llevado a que tenemos que especializarnos, pero seguimos manteniendo la visión de que para él acabará siendo un producto horizontal. ¿Qué ocurre? Que durante un tiempo abandonamos, ¿no? Esa horizontalidad a nivel de go-to-market, ¿no? Y cómo comunicamos hacia afuera. Pero sí que es cierto que a veces en producto sí que tenemos que pensar, ¿no? Aunque te focalices mucho en eso, es, oye, ¿esto cómo lo podré extender a otros casos de uso, ¿no? Y eso quieras o no, también tiene un coste elevado, ¿no? En tiempo para Sí, encontrar este fit. sí, sí, tal cual. Que estaba mirando el tiempo, Derek, y nada, se nos ha, bueno, a mí personalmente se me ha pasado volando y ya estamos llegando al final del capítulo. Súper, súper interesante. Como siempre que hablo de SaaS me gusta, lógicamente es la parte que más domino, pero siempre me sorprende la de cosas que pasan alrededor de los emprendedores que estáis en SaaS, ¿no? Que aunque hay cosas parecidas, eh, en el fondo no lo son tanto, ¿no? Y hemos vivido cada uno unas experiencias y creo que se extraen aprendizajes súper relevantes para quien nos escuche, esté en cualquier fase, ¿no? Porque hay cosas que parece mentira, ¿eh? A veces es como el día de la marmota. Hay aprendizajes que tienes que recordarlos. Los tuviste al Sí. principio y luego cuando llevas 5 o 10 años dices, jolín, esto ya me pasó Sí, en el no, momento cero. es totalmente, y así es. Y aunque lo contemos tal, alguien puede pasar por lo mismo, pero necesitará a lo mejor sus 3 4 años Sí, para darse cuenta. Y es sí, sí, inevitable sí. porque tienes que vivirlo en tus propias carnes. Tal cual, tal cual. Pues como siempre, Derek, para ir finalizando, me gustaría que me recomendases aquí en directo a alguien al que invitar al podcast, que nos pueda contar cosas interesantes como tú. Ujú. Pues mira, me viene a la cabeza una persona que de hecho nos ayudó en este proceso también de definición de la estrategia de pricing, em, que es Roland Umlauf. Él es, bueno, es muchas cosas, de hecho fue profesor mío en la Pompeu y de uno de mis cofundadores, es DJ, pero a día de hoy es sobre todo CFO tanto part-time como full-time, ¿no? en distintas startups, hasta muchos proyectos, y algo que se le da muy bien y habla mucho sobre ello y ha hecho talleres tal, es tema de pricing precisamente, estrategia de pricing. Pues sería un placer. Te voy a pedir la intro, como siempre, y espero que pueda compartir sus experiencias con nosotros. Nada más, muchas gracias, Derek, por haber venido. Ha sido un placer. Gracias a ti, Juanjo, por invitarme. Y con esto damos por finalizado el capítulo de hoy.